Daremos inicio, comenzaré presentando y abriendo este espacio, pensando sobre todo en que estamos hablando de un tema muy importante, un tema actual, un tema necesario, donde nos podríamos plantear para empezar método de instrucción entre pares, desarrollada en los 90 por Eric Masur. La metodología del aula invertida, pues es una estrategia educativa que se relaciona con los conceptos de docencia aprendida ciertamente y enseñanza semipresencial. La misma que contribuye a desarrollar entre las competencias la autogestión, el trabajo en equipo, las habilidades informacionales de los estudiantes, pero también de nuestros docentes de educación superior, que estamos formando a los sujetos del presente. Dale la vuelta a tu clase, lleva tu clase a cada estudiante, en cualquier momento y en cualquier lugar, acuñándose así por primera vez el término aula invertida. De ahí que cobre relevancia el pensar y repensar en la posibilidad de rediseñar los espacios de aprendizaje. Una mirada a las necesidades, a las lecturas de realidad y del contexto que esta tarde se compartirán a través de experiencias de trabajo, opiniones, intereses y nuevos aportes para este tema que sigue siendo latente, que no es nuevo, pero es un tema que está cobrando relevancia por la lectura que se está haciendo en la actualidad. Presento y doy la palabra a la doctora Sarina Ayala Cortés. La doctora Sarina Ayala es licenciada en Educación Preescolar por la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana. Es maestra también en Educación, con especialidad en Desarrollo Organizacional, por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior en Baja California. Doctora en Formación de Formadores por la Escuela Normal Superior de Michoacán. Y bueno, ella se ha desempeñado como docente en preescolar, coordinación interna de inglés en la Secretaría de Educación Pública Municipal de Tijuana, y en el año 2016 ingresó como docente de la licenciatura en Educación Preescolar y Primaria a la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana. Se ha desempeñado también como codiseñadora, coordinadora y docente de la especialidad en la enseñanza del idioma inglés. La doctora Sarina Ayala Cortés es también docente y directora de tesis en proyectos de intervención educativa de la Maestría en Dirección y Supervisión Escolar. Actualmente es responsable institucional ante los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Ha coordinado y colaborado en diversos intercambios académicos y proyectos de aprendizaje internacional colaborativo. Es miembro activo de la Red Normalista de Investigación Educativa del Estado de Baja California y ha mantenido una línea de investigación y difusión enfocada al bilingüismo y la sus implicaciones y vinculaciones con los planes y programas de educación en la frontera y procesos de gestión institucional en espacios educativos de educación superior. Doctora Sarina Ayala, le cedo la palabra. Muchas gracias, Marcela, muy amable. Un gusto compartir el espacio con ustedes y agradecer sobre todo la invitación de la doctora Martina Valdovinos, una de nuestras docentes en el programa de doctorado, pues la consideración para compartir con ustedes este espacio. En esta ocasión voy a platicar un poquito sobre una experiencia que tuvimos el año pasado. Esto y como parte de manera muy puntual, como lo mencionaba Marcela, pues de estas situaciones complejas que vivimos en la actualidad, ¿no? El hecho de haber pues atravesado por esta pandemia nos llevó a repensar las formas en que como docentes en formación debíamos de digámoslo así, de desarrollar los aprendizajes de los futuros docentes, ¿no? ¿Qué otras formas podíamos hacer, pues, para engrandecer los perfiles de los futuros docentes? Entonces, bueno, voy a compartirles la experiencia de este aprendizaje internacional colaborativo en línea como una estrategia pedagógica. Este proyecto surgió meramente en pandemia y es muy peculiar el que hemos ahora reflexionado con la codocente que trabajé. Nosotros no nos conocíamos de manera presencial o formal, ¿no?
en una reunión coincidimos cuando la pandemia justo estaba iniciando, identificamos que teníamos nuestros contextos más bien, que tenían aspectos que compartíamos y que también pues compartíamos el interés por llevar a nuestros estudiantes normalistas o a los futuros docentes a desarrollar o a engrandecer el perfil docente, este perfil crítico, analítico de las realidades tan específicas del contexto, ¿no? Entonces, bueno, surgió la posibilidad de crear este proyecto, este curso colaborativo en línea que denominamos Educación Chicana y Mexicana en el contexto de la frontera y que tenía como objetivo el acercar a los estudiantes de Valle Imperial en Caléxico, que es pues la frontera, sí, con Baja California, pero no es la frontera directa, ¿no? La frontera directa con Tijuana sería San Diego. Entonces, Caléxico es la frontera con Mexicali. Y bueno, llevar a los estudiantes de Caléxico y a los estudiantes de Tijuana a indagar en estas perspectivas históricas y de las ciencias sociales sobre las instituciones de la educación pública en el contexto de Estados Unidos y México, ¿no? Entonces, bueno, queríamos lograr esto con nuestros estudiantes, queríamos acercarlos a estas realidades epistemológicas que de cierta manera los programas, tanto de las universidades en Estados Unidos como de las escuelas normales acá en el país, no funcionan o no es que no funcionen, no lo tienen pensado o no lo tienen dentro de los planes y programas y teníamos que idear una forma en cómo íbamos a acercar esto con los chicos. Entonces, pues bueno, realmente estábamos en pandemia, no teníamos muchas opciones para echar a andar este curso o este proyecto y pues utilizamos los beneficios de la instrucción a distancia para reunir a los estudiantes en videollamadas de forma tanto asincrónicas y también algunas actividades sincrónicas para desarrollar este curso virtual que lo pensamos desde un enfoque bilingüe, bicultural y binacional. Entonces, de manera concreta, de cierta manera nos apoyamos, ¿no? De dos estrategias muy desarrolladas ya por otros docentes. Una que fue la que primeramente encontramos fue COIL, que es estos programas de desarrollo internacional de aprendizaje colaborativo que de cierta manera no habían emergido por la pandemia. Revisando un poco la literatura, pues nos dimos cuenta que eran metodologías desde los 80s, incluso desde los 70s, ¿no? Que fueron en primera instancia desarrolladas por universidades estadounidenses para acercar a los estudiantes que no tenían los recursos económicos necesarios y suficientes para vivir experiencias de un sentido globalizador, ¿no? Experiencias internacionales. Entonces, esta metodología lo que busca es promover el desarrollo de la competencia intercultural en un entorno de aprendizaje multicultural compartido. Busca promover este intercambio entre docentes y estudiantes. De manera concreta, la metodología está diseñada para nivel universitario o posgrado, y pues el medio, la forma en que lo busca desarrollar, pues es mediante estos instrumentos remotos, ¿no? Estas diferentes aplicaciones o herramientas que nos ayudan a comunicarnos tanto de forma sincrónica como asincrónica. Entonces, la metodología, pues bueno, ya nos marcaba, ¿no? De cierta forma, lo que nosotros buscábamos desarrollar, ¿no? Como acercar a nuestros estudiantes, a los estudiantes de aquí y de allá, y que juntos fueran construyendo estos aprendizajes significativos y fueran compartiendo estas vivencias. Pero entonces, al momento de hacer el diseño del programa, nos vimos en la necesidad de traer también, digamos, a la mesa del proyecto la finalidad de lo que es aula invertida, ¿no? En donde, pues, de manera muy significativa busca otorgarle al alumno esta voz activa y que con ello propicie y construya su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, más adelante especificaré cómo fuimos diseñando el curso para que las dos metodologías o las dos herramientas, de cierta manera, se pudieran mezclar y nos ayudara a resolver lo que buscábamos nosotros implementar. Pero bueno, ahora es importante comentarles de cierta manera quiénes fuimos los que participamos, ¿no?
Este proyecto fue un proyecto piloto. Actualmente estamos desarrollando ya la primera fase después del pilotaje. Lamentablemente por diversas situaciones, porque en la Universidad Estatal de San Diego ya están asistiendo de forma presencial y nosotros no, la actividad no ha fluido como fluyó en esta ocasión. Pero bueno, en esta ocasión participaron 14 futuros docentes, tanto del Valle Imperial como de Tijuana, todos estudiantes que se están formando para ser docentes de una asignatura o de varias asignaturas, como en el caso, los que son de una asignatura, teníamos a los docentes de matemáticas, de español, de educación física, de inglés y de ciencias, y también algunos docentes o futuros docentes que van a ser licenciados en preescolar, en educación preescolar, en educación primaria o en inclusión educativa, ¿no? En los dos grupos predominaban las mujeres, todos identificados como latinos. En el caso de los estudiantes de Valle Imperial, 12 son estudiantes universitarios de primera generación, son los primeros en su familia en llegar a la educación superior. En el caso de las estudiantes de Tijuana, 6 son estudiantes universitarias de primera generación. Algo importante que en esta ocasión remarcamos es el background que ellos han tenido en el lenguaje. Debido a que pues el curso que llevaba Valle Imperial es totalmente en inglés, las características de los estudiantes pues permitió que el curso fuera bilingüe, ¿no? Y en el caso de Tijuana se requirió que las estudiantes que gustasen participar tuvieran cierto dominio de la lengua. Sin embargo, es importante mencionar que, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de Valle Imperial, 10 estudiantes aprendieron inglés, o sea, su lengua materna fue el español, y solamente había 4 casos de estudiantes transfronterizos. Estos estudiantes son caracterizados porque durante toda su formación, desde el preescolar hasta la actualidad, cruzaron todos los días la frontera para asistir a clases en Estados Unidos. En el caso de las estudiantes de México, pues todas de lengua materna español, 2 originarias del sur de México, una de California, el resto de Tijuana. La forma en cómo organizamos el curso, nos reunimos virtualmente durante 9 semanas en el otoño del año pasado. Las sesiones eran sincrónicas por medio de la plataforma Zoom y asincrónicas por medio de un site de Google que diseñamos, ya que fue la única herramienta que encontramos que fuera de fácil acceso para todos los dominios de los correos electrónicos que manejamos y también de fácil acceso para las direcciones IP donde nos ubicábamos, porque San Diego State tiene ciertas herramientas o programas que si estamos ubicados geográficamente en México, por el IP que nos arroja el Internet, no nos permite acceder. Entonces, bueno, los temas que estuvimos desarrollando fue la historia de la educación chicana en Estados Unidos, el contexto actual de la educación chicana y cómo se hacían estas conexiones con la educación en México, la historia de la educación en México, ciertas características de los programas educativos en México y para finalizar trabajamos en una propuesta que de cierta manera engrandece y valida nuestras digamos, características culturales de los estudiantes que viven en ambos lados de la frontera, pensándolo como un todo, no como los estudiantes de Tijuana y los estudiantes de Valle Imperial, sino como eso que compartimos todos juntos, ¿no? Y bueno, este fue el site que estuvimos implementando. La verdad era un site, una página web pues muy básica, estaba todo totalmente abierto para que ninguno de los estudiantes tuviera dificultades para ingresar a ver las lecturas, a ver los videos que estábamos solicitándoles que vieran previo a nuestra sesión. Y aquí también cargábamos, por ejemplo, carpetas de Drive donde los productos que iban realizando, pues ellos fácilmente los podían depositar, ¿no? En esas carpetas de Drive y pues ya no había complicaciones de estar enviando correos o que alguien no podía subir la asignación o la tarea. Y bueno, nos basamos en estas específicas asignaciones. No me voy a detener en explicar todas, sin embargo, la más importante y la que de cierta manera fuimos utilizando mayormente
la metodología de Flipped Classroom, de aula invertida, fue unas cartas que estuvimos trabajando de reflexiones entre pares. Estas cartas se tenían que entregar todas las semanas en las que nos estuvimos reuniendo. Una semana le tocaba a un estudiante de Valle Imperial y otra semana le tocaba a un estudiante de Tijuana. Entonces, parte de las reflexiones que tenían que ir vertidas en estas cartas, aparte de la vivencia de la videollamada que habíamos tenido en la semana, pues era también los conocimientos que habían estado revisando en las lecturas o en los videos que de manera autónoma tenían que hacer, ¿no? Y bueno, este fue como organizamos el programa, los dividimos por semanas y desde un inicio les dimos las lecturas o los videos que teníamos que estar revisando para que tanto lo revisaran previo a la sesión, puesto en la sesión nos dedicábamos al diálogo totalmente. Si acaso compartíamos algunas 2, 3 ideas muy específicas, la docente de Valle Imperial y su servidora, pero mayormente era irnos a los grupos reducidos de Zoom. Estuvimos construyendo unos equipos que se fueron manteniendo durante todas las sesiones, entonces ellos lograron conocerse, ¿no? Entre ellos y también pues traspasar esta confianza y esto les permitió comunicarse abiertamente, sobre todo en temas de injusticia social que en ocasiones no son pues digamos, tan a fondo abordadas en los planes y programas de las licenciaturas, ¿no? Entonces ellos sabían perfectamente la lectura o video que tenían que revisar previo al día que nos teníamos que ver y también sobre lo que tenían que reflexionar en las cartas. Algunas reflexiones de los estudiantes y que esta la rescato de diversos productos que se estuvieron realizando. Una de las chicas nos compartía, ¿no? Esta experiencia me mostró como docente lo importante que es actuar ante estas situaciones. Analizábamos de manera muy concreta pues las situaciones de justicia social que vivían los chicanos en Estados Unidos y las situaciones que viven los niños y niñas y adolescentes en movimiento y repatriados aquí en el contexto de Tijuana, que es algo muy característico de nuestro contexto, ¿no? Entonces la chica nos decía la importancia de ver toda esta realidad completa y aprender a trabajar, ¿no? Con valores, con respeto, con empatía, con aceptación, con tolerancia, entre otros. Otro de las chicas nos compartía que sintió una especie de alivio, pues por fin podía relacionarse con toda una sociedad que sentía lo mismo que ella, porque ella nos decía que no sabía que existía una forma de llamarse a los mexicanos que vivían en Estados Unidos. Ella simple y sencillamente les llamaba como mexicanos en Estados Unidos, hispanos o latinos, y ahora con esta concepción de chicano ya es, digamos, esta umbrella más grande que nos permite identificarlos, ¿no? Otra de las chicas nos compartía que la pandemia atravesó diversas situaciones y estaba en una, pues, en una desmotivación por su carrera como futuro docente, por su futuro incluso personal y cómo este espacio le había permitido pues buscar esta motivación, llevar esta visión, este deseo de cambio, ¿no? Y cómo era importante, aparte de crear o buscar crear estos valores, pues también buscar ambientes más inclusivos para estar bien con las personas a su alrededor, ¿no? Nos identificamos que el curso trastocó de manera transdisciplinar otros aspectos importantes de la vida personal de los estudiantes, ¿no? Otro de los estudiantes, y este es un grupo, un equipo nos compartió que sentían ahora un deber hacia sus estudiantes de transformar los saberes hacia ellos para que así cambie el curso que la historia ha tomado en el pasado, ¿no? Decían que sentían un compromiso más grande de ahora reconocer la historia que habían vivido ciertos luchadores por esta equidad, por esta igualdad en el recibir la educación y cómo esto tenía que ser transformado también desde su práctica, ¿no? Y pues bueno, como conclusiones muy específicas, la realidad es que tenemos ya diversas publicaciones de esta experiencia, pero en esta ocasión pues nos abocamos a lo que fue la utilización de aula invertida, ¿no? Sinceramente fue una metodología que nos facilitó el desarrollo del curso, que logró de cierta manera llevar a los estudiantes
a que no nada más nos quedáramos como con esta parte de revisión teórica, sino que lo lográramos transportar a estas reflexiones críticas y analíticas que son muy necesarias y que también nos deja pues la tarea, ¿no? Como docentes de abrir estos espacios de diálogo para los estudiantes, con los estudiantes y entre los estudiantes, en donde estas experiencias que ellos han vivido por parte del contexto y también lo que estamos revisando de manera concreta, por ejemplo, en la situación del caso de la frontera, pues nos lleve a unir estos esfuerzos de colaboración de forma intencional, ¿no? Para engrandecer de cierta manera el trabajo que se hace transfronterizamente hablando, ¿no? Como esta pedagogía tan específica y tan necesaria que por las características de donde nos ubicamos es necesaria. Y pues bueno, aquí me quedo porque creo que ya me extendí en el tiempo, una disculpa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Sarina Ayala. Muy interesante la experiencia que acabas de compartir con nosotros. Esta es una de las tendencias de aula invertida que aparecen en el último informe Horizon de 2016 y que se marca como un logro a medio plazo de 3 a 5 años, pensando en la necesidad del rediseño de los espacios de aprendizaje, las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, donde se necesitan nuevos espacios que sean más flexibles y que faciliten el uso de todo tipo de dispositivos. Y bueno, se están haciendo aulas inteligentes que facilitan la videoconferencia web y otro tipo de comunicación y colaboración remota. Pantallas grandes, un buen ancho de banda sin hilos. Pero lo interesante en esta experiencia que acaba de compartir con nosotros la doctora Sarina es la manera en que se está repensando esta forma de educar, el ambiente que incluye, el compartir todo juntos, como dijo la doctora, somos el todo. Y de qué manera el perfil docente ha tenido que reconstruirse de una manera crítica, analítica, con un entorno de trabajo colaborativo donde el contexto no es una frontera realmente, sino es un acercamiento a la realidad misma. Gracias, doctora Sarina. Enseguida daré la palabra al doctor Edgardo Díaz Colín. Él es licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga en Morelia, Michoacán, y tiene también una licenciatura en Seguridad Pública por la Universidad Virtual de Michoacán, es maestro en Pedagogía por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y obtiene el grado de doctor en Ciencias de la Educación en el Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado IPEP en Celaya, Guanajuato. El doctor Edgardo Díaz Colín cuenta también con un postdoctorado en Ciencias de la Educación en el Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado IPEP, certificación en Celaya, Guanajuato. Es también asesor en la maestría en Pedagogía en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación con extensión en Zitácuaro. También asesor de la maestría en Competencias Pedagógicas para la Acción Educativa en la Universidad Virtual de Michoacán. Asesor también en el Doctorado de Educación en la Universidad Santander. Asesor en el Doctorado de Educación en la modalidad virtual de la Universidad de Durango. Asesor también en la maestría en docencia para la educación media superior en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia y actualmente es subdirector académico en la Escuela Normal Superior de Michoacán, integrante también del Cuerpo Académico en Formación, Ambientes de Aprendizaje, reconocido por la Subsecretaría de Educación Superior. Doctor Edgardo Díaz, te cedo la palabra. Muchas gracias. Pues bien, vamos a continuar con la sesión y pues voy a proyectar mi presentación. La actividad la centré en un análisis conceptual de resultados de investigaciones. Si bien, como lo comentaba hace un momento la doctora, el término no es nuevo, pues los días anteriores los dediqué a revisar cuáles eran los avances o el estado en los resultados de la investigación del aula invertida. Entonces, inicio mencionando que de manera formal el término se acuña en el año 2000.
fue a partir de un ejercicio de intervención pedagógica en la cual se incluyeron recursos tecnológicos, pero Sams y Bergman en el 2014, cuando de manera formal ya utilizan como modelo didáctico la clase invertida o clase volteada. Y la propuesta no inicia teniendo como fundamento algún enfoque de la pedagogía o de la psicología o teórica educativa, sino ellos se orientaron a resolver necesidades particulares del contexto en Estados Unidos, y surge a partir de tres principios. Primero, para los autores, para que el aula sea considerada aula invertida, se debe tener conocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Esto implica, pues, aplicar un test, sistematizarlo y poder elaborar el informe para poder ubicar el estilo predominante. Después de ello, promover en la elaboración de materiales un ritmo individualizado de atención para los estudiantes en las actividades que realizan. Y la otra, que es desarrollar habilidades de trabajo autodirigido, que en un par de documentos llaman el desarrollo de habilidades superiores. En tres de los artículos publicados refieren de que esta metodología se le llama invertida porque en la clase tradicional, la disertación, la clase magistral o la explicación de los contenidos que en didáctica tenemos en la fase de inicio de la secuencia, se realiza en clase, y normalmente las actividades de retroalimentación, de investigación o de trabajo autodirigido se dejan de tarea. Ellos, a partir de este modelo, lo que hacen es invertir el modelo de la clase tradicional, y lo que se deja de un inicio es, a través de recursos tecnológicos, la parte de del nivel 1 y el nivel 2, o las habilidades básicas de la taxonomía de Bloom, es decir, la memorización y la comprensión se trabajan en la fase de inicio de forma digital. Al origen de la propuesta, pues, era a través de diapositivas y videos tutoriales, pero en lo sucesivo se implementan más herramientas y no se cierra solo al material creado por el docente, que es lo recomendable, que el docente genere su material, pueda crear contenido digital que pueda subir a la red y que los alumnos puedan utilizar en un primer momento. En esa fase de inicio que ellos hacen en su casa, a través de dispositivos móviles, en los tiempos que ellos consideren prudentes o disponibles, los alumnos refuerzan esos conceptos iniciales, las instrucciones que se les hayan mandado por correo, y llegan a la clase ya con material respondido, elaborado, con dudas, para poder socializar y desarrollar las habilidades superiores, es decir, la análisis, la síntesis, la evaluación, la creatividad, la crítica o más. Y para ello se apoyan de metodologías activas, lo que en la didáctica ahorita conocemos como aprendizaje basado en problemas, proyectos, estudios de caso, incluir la investigación. Y ese es el trabajo que se hace de manera presencial en el aula. Entonces, a estos dos principios, adecuaciones del aula tradicional, es a lo que los autores en los artículos le llaman el aula invertida, es decir, fase de memorización, comprensión en casa, mediadas por tecnología, con productos o evidencias que se elaboran y que se vienen a organizar, socializar o a profundizar en la clase presencial para en lo posterior ser evaluado. En este tipo de modelo es el video el recurso que más se utiliza, de acuerdo a lo que aquí encontramos. Ahora, dentro de los diferentes tipos de educación virtual que hay, el aula invertida es un submodelo, le llaman aquí, de los entornos mixtos o blandos, que le llaman en la educación en línea, y que enfatiza mucho de que aun cuando son blandos, son mixtos, no omite la dirección del docente, el ejercicio de monitoreo y una ruta de aprendizaje planeada por el docente y que está interconectada, es decir, no dejo una actividad aislada en casa y no la utilizo o no tiene relación directa con la construcción de saberes dentro del aula en los momentos presenciales. Es decir, todo está interconectado,
todo está monitoreado, vamos a ponerlo con esta palabra, y la presencia del docente sigue, pero es más como guía, más como, le llaman ellos, como entrenamiento, como coach. Ahora, para esto, las habilidades que se mencionan para el docente del aula invertida, pues yo creo que la mayoría coincidimos en esto y se puede encontrar sin dificultad en la bibliografía. Puede ser diestros en el contenido de la asignatura, la disposición al trabajo colaborativo, manejar el equipo de cómputo, que estamos hablando del año 2000, ahorita eso ya es lo mínimo, lo indispensable, la paquetería del Office y el equipo. Y ahorita pues contamos con una gran cantidad de recursos digitales disponibles en la red de acceso libre. Disposición al cambio. Y algo que aquí menciona que me llama la atención es la disposición del docente de ceder parte le llaman aquí del control del proceso de enseñanza-aprendizaje al estudiante, porque cuando se habla desde la práctica tradicional de la autonomía, de la autorregulación, del protagonismo del alumno, y si a ello le agregamos la utilización de la tecnología, en ocasiones sí se puede diluir o pensar que se diluye la presencia y el protagonismo del docente, pero no, hay que saber en qué momento se cede y en qué momento se recupera la acción del docente en el aula, ¿no? Dentro de las actividades que él tiene, pues como parte de la planeación, pues lo que hacemos la mayoría, clasificar los contenidos, menciona ahí ver cuáles son declarativos, conceptuales, cuáles son procedimentales, ver cuáles necesitan forzosamente atención directa del docente y cuáles contenidos se pueden trabajar de manera libre, sin problema por el estudiante, y planear las actividades colaborativas. Dentro de los trabajos encontrados, también se enfatiza mucho el comunicar a los estudiantes cuando se está trabajando en el modelo de aula invertida, comunicar en qué consiste el modelo, de cómo se trabaja, cuáles son los objetivos, cuál es la secuencia completa, porque como la mayoría de las propuestas de innovación, cuando se empiezan, en ocasiones hay dificultades, pero si los estudiantes la conocen desde un inicio, pueden colaborar más, saben qué van a realizar, saben lo que se espera, incluso qué productos y cómo se va a evaluar. Después de la aplicación continua del modelo, ellos también desarrollan la habilidad de investigar, de hacer mapas, ensayos o de ir generando las evidencias, y conocen el modelo de aula invertida, y eso facilita la organización en el trabajo, porque dentro de la fase presencial pues se promueve mucho el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, pero si poco a poco el estudiante conoce el modelo, los autores mencionan que facilita el trabajo de nosotros. Y ahí encontré algunas propuestas. Estos son los autores del modelo. Pues mencionan siempre una sesión presencial para revisar los materiales, pero cuando llegamos a esa sesión, nosotros ya debimos haber elaborado o seleccionado y ubicado en algún espacio los materiales digitales que vamos a utilizar. Refieren a la utilización de videos, de libros digitales, de audios, de conferencias, de plataformas, de una serie de recursos. Todo esto ya tiene que estar elaborado al momento en que vamos con los estudiantes y les presentamos la forma de trabajar. Ellos sugieren material impreso. Ahorita pues ya no es necesario, estamos hablando del 2012. Ellos mencionan cuestionarios, también ya no son tan necesarios, sino actividades o andamios cognitivos que permitan recoger la información conceptual de esa fase que se realiza en casa para poderlos tener como base para el desarrollo de la secuencia presencial. También sugieren abordar situaciones experimentales de uso práctico o vinculados a la vida cotidiana, es decir, los contenidos, situarlos, trasladarlos a un uso práctico para poderlos anclar a la experiencia de los estudiantes.
Y pues también menciona la retroalimentación, el trabajo en equipo pues facilita mucho. Pues bueno, dentro de las ventajas del modelo de aula invertida, pues menciona que ayuda mucho en lugares o situaciones donde los estudiantes por alguna circunstancia no pueden asistir a la clase presencial. También menciona ahí que favorece mucho la atención a estudiantes menos avanzados porque el acompañamiento del docente, aun cuando son grupos numerosos, permite la retroalimentación y el seguimiento de aquellos que requieran más apoyo y de trabajar con los avanzados que se retroalimentan ellos a partir del apoyo a los que puedan ir rezagados. Pueden participar todos los estudiantes, se recomienda que se haga el esfuerzo para que en las sesiones presenciales todos participen, todos colaboren. Otra de las ventajas es de que avanzan a su propio paso, la interacción alumno-docente y alumno-alumno aumenta y pues facilita la identificación de los estilos de aprendizaje. Bien, bueno, esto sigue con otro texto en donde los mismos autores lo pulen y ya agregan sobre la necesidad de enseñar a los estudiantes. Aquí ellos utilizan la palabra entrenar, es enseñar o facilitar a los estudiantes el uso de los recursos tecnológicos con los que se están trabajando. Pues bien, en la búsqueda que realicé, traté de incluir documentos lo más recientes que encontré, pero todos coinciden en algo que llamó mi atención. Por ejemplo, en este trabajo de 2014 no encontraron diferencias significativas en los aprendizajes entre la presencial y el aula, el modelo de la invertida, pero en todos mejoró la percepción de motivación y de satisfacción. En este de 2014, en ese también habla de que resultados positivos en la adquisición de conocimiento declarativo, tareas de búsqueda en red, pero sugieren mayor tiempo de discusión guiada y considerar foros virtuales para la retroalimentación. En el siguiente trabajo también habla de que prácticamente son los mismos resultados que el aula tradicional, pero lo que sí mejora es la percepción del estudiante sobre la situación de aprendizaje. Y un documento que hizo una investigación en repositorios que ante un mecanismo de búsqueda encontró más de 150 trabajos y que fue depurando hasta quedarse con 10 que hablaban específicamente de su tema. También de ello encuentra que la mejora entre el aula invertida y el aula tradicional es muy similar, pero que sí mejora la autopercepción del alumno respecto al aprendizaje. Entonces, y son varios los documentos que se encontraron, pero en 3 de ellos hacen una como acotación respecto a los resultados. Primero, dice que hay variaciones en los tiempos de aplicación de las propuestas de aula invertida, porque la mayoría de los trabajos que se encuentran y se sistematizan son propuestas de intervención que varían de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, pero no hay un seguimiento longitudinal para poder hacer una investigación que permita encontrarse ahí esa relación entre la mejora del aprendizaje y a partir del modelo, de las fases del modelo didáctico de aula invertida. También habla de que no hay una manera como de validar las intervenciones, los procesos de evaluación, la elaboración o la calidad de los recursos utilizados, de los videos, de los materiales. También hay una variante ahí que pues puede incidir en los resultados que se describen anteriormente. La mayoría de los trabajos de intervención tienen fundamentación didáctica, pero no hay estudios comparativos sobre aula invertida entre niveles educativos. Y aun cuando la mayoría de los textos refieren la percepción de resultados en trabajos en Estados Unidos, que refieren que hay mucha aceptación del aula invertida en educación básica,
La mayoría de los trabajos publicados se enfocan a propuestas de educación superior y educación media superior. No hay casi trabajos sistematizados de aula invertida desde los principios de este modelo en educación básica, pero no quiere decir que no estén aplicados. Y algo relevante que se puede agregar para el análisis de la aplicación del modelo es de que todos estos no fueron publicados ni creados en el marco de la pandemia. Es decir, a partir de que se empezó a utilizar el modelo híbrido, con seguridad, yo creo que en unos meses, a lo mucho un año, considero, pues se van a encontrar, yo creo, ya resultados de aplicaciones de más tiempo, bajo medidas metodológicas más rigurosas que nos permitan poder determinar qué tan efectivo fue el modelo de aula invertida en el trabajo, en la construcción de aprendizajes en la institución, en las escuelas con nuestros alumnos. Y pues bueno, ya para finalizar, pues ahí encontré un decálogo para el uso de las TICs. Ahí refiere que pues lo relevante en las secuencias didácticas pues es lo educativo, no la tecnología, que será el método y la estrategia didáctica con actividades planificadas y propósitos bien definidos, las que nos permitirán promover aprendizajes en los estudiantes. Y bueno, una serie de sugerencias para poderlas aplicar. Y pues al final pues agrego todas las fuentes consultadas y citadas en este documento, en esta presentación, perdón, y concluyo con esta Hola, cita Juan. que nos menciona que toda innovación o estrategia educativa que se lleva a Ya cabo, está concluyendo. así con los mejores antecedentes de éxito, siempre va a Dice requerir una actitud de que no participación, de la página, disposición pero por estoy parte oyendo, es lo principal. como parte del estudiantado. Entonces, pues toda propuesta de innovación o estrategia siempre va a requerir de la disposición de docentes, de estudiantes, de los participantes. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, doctor Edgardo. Antes de comentar algo respecto a lo que acaba de presentar el doctor, quisiera pedirles de la manera más atenta si podemos mantener nuestros micrófonos silenciados para evitar hacer interrupción a estas presentaciones. Gracias por este referente teórico, que me parece que es necesario abrir el diálogo en miras de la reflexión. Miras de la reflexión de los nuevos paradigmas educativos que apuntan a una enseñanza centrada en el estudiante, como tú bien lo dijiste, doctor Edgardo, en donde se fomenta la colaboración entre pares, la participación activa, el desarrollo de habilidades comunicativas, pero algo superior que tiene que ver con un razonamiento más complejo, ¿sí? Para que el aula invertida se torne en un proceso exitoso, sabemos que es preciso reconocer en algún punto crítico la disponibilidad y el despliegue adecuado de los recursos informativos y herramientas tecnológicas. Sin embargo, hay otro punto que se pone sobre la mesa y es el compromiso activo y el trabajo de los directivos, de los docentes, del equipo de gestión, en las tecnologías emergentes de la información y las comunicaciones, todas estas como potenciadores del cambio en tal sentido. De ahí que la dimensión organizativa de los ambientes virtuales de una aula invertida tenga que ver con dos zonas fundamentales que esta tarde, con las dos participaciones de nuestros ponentes, vamos encontrando, ¿sí? Una primera que concierne al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en este entorno, desde la óptica de prerrogativas institucionales. Y la segunda, y no menos importante, que tiene que ver con la función proyectiva formativa de las tecnologías emergentes. Bueno, con esto que vamos encontrando, voy a dar ahora la palabra a nuestra siguiente ponente. Ella es la doctora Imelda del Socorro Robles Solís. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra en Ciencias Económicas Administrativas del Centro de Estudios Universitarios del Norte de Veracruz, doctora en Ciencia Política del Colegio de Veracruz. Actualmente es profesora titularse del Instituto Tecnológico de Cerro Azul, donde es coordinadora desde el año 2018 del Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias Asociación Civil,
región zona norte del estado de Veracruz. Ha ocupado diversas jefaturas de Departamento de Desarrollo Académico y Comunicación y Difusión. Ha impartido materias relacionadas con su formación. Ha participado en congresos en La Habana, Cuba, Buenos Aires, Montevideo, Uruguay, Barcelona, España y Finlandia. Cuenta con varios artículos, antologías y software educativo elaborados en sus 32 años de servicio docente en el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos. Ella también es evaluadora de programas académicos del Consejo de Acreditación en la enseñanza de la Contaduría y Administración. Desde el 2017 participa como evaluadora internacional con el Consejo de Acreditación para las Ciencias Sociales en Latinoamérica. Miembro activo también de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. Miembro activo de la Asociación Mundial de Antiguos Pasantes y Becarios de las Naciones Unidas, con reconocimiento internacional como defensora de los derechos humanos y la educación para la paz y la comprensión internacional. Como último dato de su trayectoria, en el año 2019 fue participante en el 27º Congreso Global en Administración de Empresas y Finanzas, celebrado en José de Costa Rica, donde 3 investigaciones de la doctora Imelda fueron premiadas durante el evento en la ceremonia de clausura. Destacaron los artículos denominados el inventario del perfil del estudiante de alto rendimiento de instituciones de educación superior en un contexto nacional e internacional. Modelo de articulación dinámica para conocer los factores que favorecen el crecimiento de una empresa familiar en Palenque, Chiapas. Y por último, la relación de la productividad con la competitividad, un enfoque sistémico. Bueno, en este momento voy a dar la palabra a la doctora Imelda del Socorro Robles. Ok, buenas tardes. Antes que nada, Marcela, muchas gracias. Espero me estén escuchando. Estoy teniendo problemas muy graves de comunicación por el internet. Entré a la hora con Edgardo y con Sarina. Les agradezco la comprensión y quiero saber si me están escuchando. Sí, doctora, todo bien. Yo voy a pedir en este caso de favor que Marcela esté pasando mis diapositivas, ya que el problema empezó en mi ordenador o computadora por querer compartirles la presentación. Entonces tuve que pedir el apoyo técnico y le voy a pedir a Marcela lo ponga en el icono de presentación. En la copita abajo, Marcela. Bueno, si no nos vamos así, si quieres. Sí, estaba compartiendo, pero nuevamente voy a volver a compartir, ¿sí? Bueno, entonces, voy a hacerlo a capela. Yo soy de una generación sin uso de tecnología y para aportar mucho lo que alcancé a escuchar Edgardo. Efectivamente, el Flipped Classroom, o en este caso a mí me gusta más usar el español. Soy una generación donde no se nos dejaba mucho usar los términos en inglés. Y como ven, todo va cambiando. Entonces, ahora estamos llenos de conceptos y términos en inglés. Entonces, me voy a referir, como lo dijo Edgardo, a la aula invertida. Efectivamente, esto fue, ahora sí que una idea que tuvieron Berman y Sams en el estado de Colorado, y no en una escuela primaria, sino en un high school. Entonces, ellos, como muy bien comenta Edgardo, el espacio desde un principio no era para educación básica, empezó en una secundaria.
Y algo muy importante, empezó en una secundaria del área rural de Colorado. Y desde aquí hay que tener mucho cuidado porque las áreas rurales de los Estados Unidos para nada se pueden asemejar a las áreas rurales de Chiapas, de Veracruz y del contexto nuestro, porque luego somos muy dados a importar modelos y donde la realidad de nuestro contexto pues no es aplicable. Otra de las cosas importantes del Flipper Classroom o aula invertida es la situación de que no fueron los primeros en usar esta tecnología a favor de que grabaran las clases y se las llevaran los estudiantes. Ellos en el 2006, 2007, ambos ingresan como maestros en el Distrito Educativo de Colorado y conforme van viendo la realidad de la situación que tenían, ellos deciden grabar sus PowerPoint, ¿verdad? Y dárselos a los alumnos para que se los lleven a casa y los repasen. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un área rural con electricidad, un área rural donde se encontraban computadoras, un área rural donde tenían todo el acceso. Vamos a iniciar con la luz, ¿no? Entonces, en ese contexto, ellos inician este trabajo. Después lo llevan a cabo y sacan un libro, un libro sobre el aula invertida. Ya estamos hablando del 2014. Entonces, y en España, ya en español. Entonces, la primera edición tuvo que haber sido como en el 2012. Entonces, aquí lo importante es que para nosotros mismos que somos investigadores de la educación y de los modelos, en estas sociedades líquidas, como dice Brown, los cambios se dan constantemente. Entonces, es un modelo que nos puede servir en la situación real que estamos viviendo históricamente en este momento de 2 años acá con la cuestión del COVID, que inició en el, que es marzo del 2020, si no me equivoco, más o menos. Entonces, nosotros mismos, como investigadores, ya una lectura o un libro de 5 o 6 que nos sirva mucho de sustento. Entonces, yo opino lo mismo de Edgardo, que es todo un modelo, toda una aportación, todo un enfoque que ha sido más como un bestseller. Me atrevo a decir con los años de experiencia didáctica y pedagógica que tengo. ¿Qué es lo bueno que podríamos rescatar del aporte o de la experiencia que hicieron estos profesores norteamericanos? Bueno, ver que a lo mejor con una buena receta para los docentes, esto de dedicarle más tiempo en casa a los estudiantes para seleccionarles materiales o vídeos curados, como se usa ahora también, porque es una palabra también que viene del inglés. Entonces, ¿qué hacemos? Se selecciona algo bueno de YouTube, vamos viendo los tiempos, porque más allá de 10 o 15 minutos de un vídeo para los muchachos en casa, pues no es recomendable pedagógicamente, más si son diferentes las materias y los maestros que están dando este tipo de modelo o de enfoque. Entonces, lo importante de esto es ver que el aula invertida a lo mejor a ciertas gentes les va a funcionar siempre y cuando se hagan la principal pregunta: ¿a qué generación están educando? ¿Para quién va dirigido? ¿En qué contexto la vamos a aplicar?
qué herramientas tengo como docente, qué herramientas tiene mis alumnos y sobre todo si este sistema va a ser híbrido, ¿verdad? Entonces, hay que ponerse a pensar muchas cosas de lo que tenga nuestra escuela, cada una de ellas. Entonces, también tendríamos que ver cómo se distribuye el trabajo en la clase, ¿verdad? De cuánto es la clase de cada maestro, según el nivel. Como decía muy bien Edgardo, o sea, en el nivel básico son unos horarios diferentes, en el nivel medio superior otros y en el superior otros. Entonces, todo sería, este modelo nos serviría siempre y cuando que lo adecuemos y que lo vayamos cambiando al contexto de la realidad que manejemos. Entonces, podemos rescatar muchas cosas que ellos implementaron y que se han ido fortaleciendo con otros autores pedagógicamente. Por ejemplo, Robert Marzano, 2014, él nos dice que en una clase de 1 hora y media, de 58 a 60 minutos se puede aplicar el contenido nuevo. De 26 a 32 minutos se puede practicar el contenido visto. De 5 a 8 minutos atender necesidades personales. De 5 a 6 minutos el trabajo cognitivo superior. Y entonces esto tiene mucho que ver y está fundamentado con la taxonomía de Bloom. Y esta taxonomía de Bloom, pues todos los maestros que estamos dedicados a la educación la conocemos. Pero de igual manera, la taxonomía de Bloom ha sido superada con el tiempo. Y el propio Marzano, junto con Kendall, propone nuevas maneras de agregarle a los verbos que nos ponía Bloom y agregar un círculo pedagógico que por ahí se los puse, no sé si que lo vean ahí, y ver esta manera de ver cómo se da la instrucción directa en la clase tradicional. Y aquí hablamos de los espacios, ¿verdad? Si te regresas un poquito y ahorita vemos el círculo pedagógico basado en la taxonomía de Bloom. Entonces, esta administración del tiempo y la pirámide de la taxonomía de Bloom que tenemos aquí, en esta diapositiva, también vemos cómo evoluciona, ¿sí? Cuando fue presentada, pues estábamos viendo que la base decía un poco cómo se da el conocimiento, cómo se da la comprensión, cómo se da la aplicación, etcétera, etcétera, hasta que llegamos arriba, que son los puntos que se invierten y vamos dejando y desaparece un poco la síntesis y lo ponemos en lo que es la creación. Otra vez me volvió a aparecer aquí la cuestión de que no responde mi página y me pone a esperar. Voy a darle un clic a ver si no me saca. Entonces, vemos que estos cambios evolutivos en esta sociedad líquida a la cual nos ha llevado también el avance tecnológico. Yo vengo de una generación, imagínense, donde los cambios tardaban 50, 60 años y estamos en generaciones que son ya nativas digitales, ¿sí? Estamos hablando de generaciones que se pueden adecuar fabulosamente a estos 4 pilares de la clase invertida. Y sobre todo tomar en cuenta que todo va evolucionando los conceptos. Entonces, así como la pirámide de Bloom se modifica de los años 50 al 2000, el 2014 por Marzano y Kendall, entonces encontramos muchas aportaciones
que tal vez para gente de las normales, yo les decía que yo no soy experta en educación normal, pero hay algo muy importante. Todo lo que yo soy y el conocimiento que yo tengo es por mis maestros grandes normalistas, que en ningún momento tuvieron la tecnología y los avances que tuvieron el día de hoy, a los que tienen los maestros el día de hoy. Entonces, el conocimiento tecnológico, ¿no?, puede ser usado en este modelo de aula invertida. ¿Por qué? Porque acuérdense que antes yo fui directora del Tecnológico Abierto en Cerro Azul desde los años 80 al 90. Y en esa época, esa educación a distancia se cubría con guías de trabajo. Las guías que hoy por la pandemia los maestros tuvieron que volver a recurrir para mandárselas a los niños y a los padres de familia en casa y hacer todo ese trabajo en casa y revisarlo vía virtual, vía totalmente por computadora, porque no podían reunirse, ¿verdad? En este sentido, en que volvíamos a recordar las enseñanzas de Vygotsky y regresar a esas teorías pedagógicas importantísimas, que es el ambiente sociocultural. Entonces, no hay ninguna metodología activa que no podamos estar utilizando hoy en tiempo y en forma. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo debemos de planear la clase invertida? Pues con una claridad, por qué, cuándo, cómo, pero principalmente a qué generación, decía, estamos educando. ¿A los millennials, a la generación Z o a la generación alfa? La alfa, pues son tal vez los niños que están en cuarto año a kinder o preescolar, ¿sí? La generación Z, pues ya estamos hablando que son los que están en secundaria, están en prepa, y los millennials, pues son gente que ya está terminando la carrera y chance ya vaya a posgrado. Entonces, esto es muy importante porque el docente tiene que tener conocimientos tan firmes, tan avalados, porque hay gente mejor preparada que él mismo. Entonces, en la clase invertida, realmente el docente es el orquestador, es el que va a estar midiendo toda la situación de lo que pasa en el aula. Pero ya no es el protagonista principal. Ya les pasaron lo que era, cómo había iniciado una línea de tiempo que fue de las primeras diapositivas, donde se daba mediante una cátedra. Y en esa cátedra, pues el muchacho ni se animaba a hablar porque pues el maestro era el semidios, o en una evaluación no podía sacar el 10 porque lo sacaba nada más el maestro. Entonces, lo bueno de este modelo de clase invertida es ver que los sistemas de evaluación son totalmente también diferentes, porque van a ser sumativos y van a ser mediante rúbricas, aunando muchas cosas que podríamos ir aportando. Entonces, administrar el tiempo en el aula es algo que debemos de tener mucho en cuenta, y también depende de cuánto, según la edad del alumno, porque la clase invertida no va a ser lo mismo para un estudiante de educación superior, que es el lado que yo domino, ¿verdad? A los niños de primaria. Entonces, ellos necesitan más ayuda, el ser didácticos, autodidácticos no se les va a dar tan fácilmente. Si los de mayoría de edad batallan o los adolescentes batallan, imagínense un niño, ¿sí? Entonces yo pongo aquí cómo se podría administrar la primera sesión, que esa es básica. Debe de presentarse el docente de una manera agradable, cordial,
en este sentido más como facilitador, como orientador. Acuérdense que al menos en educación superior también ya existen las tutorías. Entonces, el papel del docente va a manejarse de otra manera, más interesante, más como alguien que solamente va a estar revisando lo aprendido en clase. Entonces, aquí tienen los tiempos que yo les manejaba según Marzano en el 2014, pero cada quien lo podría adecuar a su manera. Si quieres pasar la otra, Marcela, por favor. Y aquí tenemos la famosa rueda pedagógica basada en la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Regresa un poquito. Y en la rueda pedagógica lo que nos va a ayudar, y ustedes ven, va a ser todos los elementos que podemos usar, el quiz, el Kahoot, el Twitter, el WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, no voy a ahondar más en el caso, sino que es recomendable para que ustedes tengan en cuenta esta rueda pedagógica. El círculo pedagógico de perspectiva de PAC es muy importante porque es lo que vemos que estamos batallando, y me incluyo. Mucha gente en esta pandemia nos tuvimos que montar así al caballo de la muerte. No sé si mucha gente a nivel internacional lo sepa, pero en la charrería mexicana van 2 caballos exactamente en el ruedo, y el maestro, vamos a suponer, va en un caballo a todo galope y tiene que pasarse al otro caballo cuando este está dando la vuelta y sin silla. Creo en esta cuestión muy ilustrativa de la charrería mexicana y del paso de la muerte, fue lo que nos pasó a la mayoría de los maestros. Y no hablo desde educación superior hacia abajo, pienso que a todos los docentes. Entonces, ¿qué es lo valorativo de lo que vi en un exponente que dijo que lo más importante de la educación, que él era ingeniero, era que era docente? Esa es la importancia del compromiso del docente. O sea, de que tenemos que entrarle al cambio, a aprender, a apropiarnos de las tecnologías y aplicar este modelo. Entonces, también aquí tienen una pirámide que la pueden analizar de los tiempos de Edgar Dale, de los tiempos que se debe de dedicar en porcentaje para leer, para ver, ¿verdad? Para decir las cosas, para hacer. Perdón, Marcela, ya se terminó mi tiempo, ¿verdad? Bueno, mi aporte viene siendo esto, muchachos, que yo se los dejo ahí. Regrésate al PECAS, esa es mi aportación. Esta aportación del PECAS, yo veía que somos muy dados a comprar modelos japoneses, que Seiko, que Kawasaki, muchos modelos que no son más que traducidos, orden, limpieza, disciplina. Entonces, a mí se me ocurrió en el Congreso Mundial de Pedagogía diseñar este modelo matricial que se llama PECAS. Y se llama PECAS, si ustedes lo analizan, por el juego de las palabras P-E-C-A-S. Entonces, te vas en la explicación, las diapositivas, por favor, Marcela. Maneja ejes reguladores, rectores, integradores y integrales. Entonces, si me ayudas, si no, también me lo puedo hacer. La primera, ok. Esta estrategia se hizo en el Congreso de Cuba junto con Colombia y junto con México y el Instituto Echevarría. Este fue presentado y sobre todo para los profesionistas ya egresados,
pero creo que es un modelo que podríamos implementarlo desde la primaria. Entonces, si ustedes ven, habla sobre una palabra principal en el que gira todo, que es el compromiso, pero no el compromiso que nada más debe tener el egresado o el profesionista, el compromiso de ser, de saber y de hacer. Entonces, volvemos a la matriz, por favor, Marcela. Ok. Entonces, ahí se las voy a dejar, es la aportación, se hizo en el 2001, y era lo que yo les tenía que decir, y es cuánto. Les dejo la presentación para que ahondemos más adelante. Entonces, todo es cambiable, todo es mejorable, y conforme estamos viviendo esta sociedad, yo creo que la cuestión post-COVID y a través de estos encuentros y congresos, tenemos mucho compromiso y mucha responsabilidad de mejorar modelos. Todos los modelos activos son buenísimos, hay que combinarlos, hay que sacar lo mejor de cada uno de ellos y hacer un modelo ecléctico, que lo podamos aplicar realmente según la realidad que tengamos cada uno de nosotros en nuestras instituciones. Muchas gracias, doctora Imelda del Socorro Robles. Leer la realidad, una palabra tan importante y tan necesaria en la medida que crece esta brecha entre la pedagogía tradicional y las necesidades de los estudiantes conectados. Los programas de formación docente deben adaptarse a este nuevo escenario, así como lo ha comentado ya en esta presentación la doctora Imelda. Entonces, el modelo de aula invertida cabe como una representación abstracta y simplificada. Esto a partir de las dimensiones pedagógicas, tecnológica, organizativa, del desarrollo y la praxis de entornos virtuales, basado todo en principios y en la proyección de tecnologías emergentes como herramientas que pueden generar en los formadores ambientes de interacción educativa. Bueno, pues nos queda todavía un poco de tiempo. Voy a pasar al tercer y último momento, pero no sin antes revisar si hay alguna pregunta por parte de la audiencia que de manera virtual está con nosotros presente esta tarde. No hay ninguna pregunta aquí en el chat en este momento. Entonces, no está disponible el chat. Okay, aparece entonces, que no está disponible. Podemos dar inicio si así lo consideran, porque además el tiempo está haciendo acto de presencia. Podemos pasar a un momento de conclusiones, ¿sí? Hay algunos puntos interesantes que ustedes han abordado ya a lo largo de esta presentación de experiencias, de referentes teóricos, de información que nos puede entonces hacer pensar en el rediseño de los espacios de aprendizaje, pensando en unidad entre lo formal y lo informal en los contextos de aprendizaje, concretamente pensando en el aula invertida. Y esto lo comento porque con el uso de las tecnologías emergentes surge la posibilidad de entornos informales, como el hogar, un café u otro espacio de socialización. Se abre también la posibilidad de convertir estos otros entornos en potenciales escenarios de experimentación y aprendizaje, así como ustedes hoy nos presentaron la experiencia de trabajo al interior de sus instituciones y también reflexionando sobre lo que está documentado hasta el día de hoy y las experiencias que se tienen exitosamente en algunos otros lugares, ¿sí? Quisiera pedirles de favor que para cerrar esta mesa transdisciplinaria pudiéramos hacer en una frase sencilla para toda la audiencia alguna conclusión personal de lo que hoy podemos conjuntar y aportar como nuevo conocimiento sobre este tópico. Doy la palabra en el orden en que fueron presentando nuestros ponentes a la doctora Sarina Ayala Cortés. Muchas gracias, Marcela. Sin duda, un gran honor compartir el espacio con los compañeros y reconocer, ¿no?, todo este trabajo de
de gran importancia que se tienen en este sentido. Y al escucharlos, y ahorita que nos compartes estas reflexiones en el sentido de esta transformación que ha surgido en la aula invertida y que, como muy bien lo puntualizó la doctora Imelda, como tener en mente a quienes estamos ahora acercándonos en los espacios educativos, creo que la aula invertida llegó de una forma, se ha ido transformando, pero sin lugar a dudas y tal vez en algunos espacios no de forma totalmente consciente, pero por la pandemia tuvo transformaciones significativas. Entonces, más que una frase que concluyo, me quedo como esta pregunta, ¿no? ¿Qué será de la aula invertida posterior a la pandemia, en este espacio pospandémico, donde estaremos ya integrando otras modalidades para favorecer estos procesos de enseñanza y aprendizaje en los espacios físicos, en los espacios virtuales, en los espacios híbridos, mixtos, mezclados o como se vayan a estar dando, ¿no? Entonces, bueno, ahí me quedo con esa cuestionante que pues seguramente estaremos enfrentándonos ya o nos estamos enfrentando a ella. Gracias. Doctor Edgardo Díaz Colín. Sí, muchas gracias, doctora. Pues bien, tal vez a manera de un resumen respecto a mi perspectiva, yo considero que siempre es necesario tener una base mínima conceptual respecto a los conceptos que utilizamos, y yo lo pongo en ejemplo con mis alumnos de cuarto año de la licenciatura. En ocasiones, como a la mayoría tal vez nos pasó, queremos descubrir el hilo negro de la enseñanza en las escuelas. Y el problema, la dificultad está en cómo esos discursos teóricos de los que nos empapamos como estudiantes los desdoblamos en secuencias didácticas que se puedan realizar en el aula. Es decir, todo eso que la teoría nos sugiere y que se traducen en principios, pues yo lo desgloso en una secuencia. Entonces, y la definición conceptual pues, es un ejercicio que se hace siempre al inicio de los trabajos, la revisión de los documentos, el llenado de fichas para que los estudiantes pues, puedan ir llegando al cómo, porque esa es una pregunta frecuente en los talleres. O sea, tú me dices qué hacer, pero no me dices el cómo hacerlo. Entonces, con el tiempo descubres que no hay un cómo hacerlo único, sino que cada quien a partir del qué hacer y del fundamento conceptual que se elabora, pues cada quien define el cómo hacerlo a partir de un modelo que se adapta a las características de nuestros estudiantes y a las necesidades de un contexto. Y ante eso, pues no hay una receta, no hay un cómo hacerlo que aplique a todos. Pero sí ayuda esos mínimos para poder desglosarlo en las secuencias. Y eso pues es una reflexión que en el trabajo con los estudiantes me queda, porque en ocasiones hacemos las propuestas de intervención y ya cuando estamos con los muchachos en la secundaria, pues nada más por más intento y adecuación y que hacemos, hay actividades que de verdad no funcionan. Y no funcionan así como tal, y hay que modificarlas, quitarlas y agregar otras, pero eso implica pues estar pendiente, observando, registrando. Y en eso la tecnología es un recurso, porque también hay que tener claro que la finalidad de los modelos virtuales no es apropiarnos del uso de la tecnología. Eso hay que hacerlo, eso es una parte de la secuencia, sino que son un medio para lograr que el alumno aprenda, que ese es el centro de la actividad docente, lograr los aprendizajes en los estudiantes. Entonces, el aula invertida es un modelo que en este momento, en este contexto, vino a resolver muchas necesidades y que obligó a la alfabetización de docentes y alumnos al mismo tiempo, porque aun cuando la educación virtual tiene muchos años, pues ahorita por la pandemia, tanto los docentes sobre la planeación y el ejercicio docente en las condiciones que se pudo hacer, se fueron alfabetizando a la par que los alumnos. Ahora sí que se hizo lo que se pudo con lo que había. Y ese esfuerzo, pues los maestros que están frente a grupo, que estamos frente a grupo, pues también nos lo tenemos que reconocer a nosotros mismos, porque es trabajo, decimos acá con los compañeros, de talacha, de maquila, de arrastrar el lápiz.
que eso no se ve de otros lados, nada más se nos queda a nosotros en la experiencia en el aula. Entonces yo felicito a todos los que tienen la iniciativa de proponer, de experimentar, de ensayar. Y pues bueno, pues yo creo que eventos como estos nos permiten compartir y ver que no estamos solos, no somos los únicos y que podemos hacer algo. Entonces, muchas gracias a todos. Agradezco a mis compañeras panelistas, a la doctora Sarina y a la doctora Imelda, ¿sí es correcto? este, el haber participado y pues muchas gracias. Estoy al pendiente por si hay alguna otra aportación. Gracias, doctor. Enseguida doy la palabra, por último, para cerrar, a la doctora Imelda. Muchas gracias, Marce. Pues yo quisiera cerrar con lo que, y reforzar lo que dijeron Edgardo y la doctora Sarina, con los que me dio mucho gusto compartir. Todos debemos de ser aprendientes, no nada más los alumnos. Nosotros mismos debemos de ser aprendientes. Entonces, todos los individuos, todos los grupos, todas las organizaciones, todas las instituciones y todos los sistemas se deben de encontrar con este proceso constante de educación continua y de nuevos conocimientos. Yo quisiera dejar unas 5 preguntas, ¿verdad? Como buena docente por ahí a resolver y ustedes deciden, Marce. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué sabemos realmente del aula invertida? Yo creo que después de estas conferencias ya sabemos algo más, pero aquí lo importante ¿es el aula invertida? ¿Significa esta aula invertida que conocemos lo mismo que el aprendizaje invertido? 2, el aula invertida se puede trabajar con todas las metodologías y enfoques de enseñanza, por ejemplo, tareas y proyectos. Podrían decirme verdadero o falso, ustedes deciden, o la audiencia puede contestar en su casa, porque te pediría, en este caso, pongan la bibliografía a disposición de los que nos están escuchando y tendrían que hacer las lecturas que nosotros hemos dejado en las aportaciones. ¿Existe realmente una evaluación específica de las ventajas del aula invertida? ¿Es necesario incorporar tecnología en el aula invertida? Entonces, tenemos que pensarlo realmente, porque todo lo hacemos girando en las tecnologías, en las TICs, en los avances que este mundo ya nos alcanzó, pero el aula invertida puede existir sin tecnología. Y eso es lo que debemos de aprender a hacer. Cuando se va la luz, cuando el sistema falla, cuando no hay una computadora. Entonces, ojo con lo que nos está pasando, porque nosotros podemos apropiarnos del conocimiento, darlo a nuestros alumnos de una manera magnífica. Y yo en unas conferencias de la mañana oía, es que hoy el fraude que hacen los alumnos con sus evaluaciones y copian, y sí, pero también cuántos maestros, docentes no tienen el compromiso y son un fraude en el momento del uso de las tecnologías. O sea, ¿cuántas veces yo en mis clases durante 35 años en el tecnológico he visto maestros que llegan, a ver, hagan sus equipos, cada equipo expone y se van a exponer los muchachos, presentan su PowerPoint y el maestro sentado, ni siquiera, estoy hablando ya en el aula totalmente escolarizada. Entonces, imagínense, realmente el compromiso debe de ser de ambos lados, tanto del estudiante como del docente. Y en este caso, cuando ustedes manejan la intervención de los padres de familia, que yo quisiera hacer aquí una magnífica reflexión. ¿Qué nos ha dejado esta pandemia? La verdadera valorización del trabajo docente. Eso nos ha dejado esta pandemia, porque antes de la pandemia se había
desvalorizado el trabajo docente. Y a partir de la pandemia, entonces, ahora sí saben la importancia de tener los hijos en la escuela, de que yo lo vivo con mis nietas. Tengo 2 nietas, una de 10 años y una de 4, y una tiene déficit de atención. Y ella en esta pandemia no pudo aprender a leer y tiene 10 años. Y la de 4 años ya sabe leer y aprender. Entonces, esa es la diferencia cuando tenemos lo no presencial. Ese acercamiento, esa candidez, esa dedicación del maestro a cada grupo, a cada niño, según su nivel de entendimiento y de aprendizaje. Muchas gracias. Yo con eso concluyo. Muchas gracias, doctora Imelda. Gracias a nuestros ponentes, gracias a nuestra audiencia. Muchos puntos de reflexión que esta tarde están siendo un punto para la práctica consciente, para los formadores, para los estudiantes. Quedamos con muchas deudas académicas, con mucha nueva reflexión para seguir construyendo conocimiento, y damos por terminada esta mesa transdisciplinaria. Agradecemos su valiosa intervención y participación a cada uno de ustedes. Por mi parte es todo. Que pasen una muy buena noche. Gracias a todos.